Buenas tardes, mi nombre es Verónica Urra y junto a mi compañera Virginia López abordaremos en esta exposición las bases epistemológicas que sustentan la investigación social, centrándonos en dos pilares fundamentales, en el paradigma positiva y en el paradigma hermenéutico. Bueno, en la disciplina como el trabajo social nos enfrentamos constantemente a una dualidad: medir la realidad para gestionarla, interpretarla, para comprenderla. Esta presentación busca analizar cómo ambos enfoques conviven y se aplican en el contexto actual chileno, utilizando estudios empíricos recientes como evidencia. Bien, veremos las características de los paradigmas. El paradigma positivista en su ontología indica que existe una realidad absoluta y objetiva que no puede ser, que puede ser descubierta y medida. El investigador mantiene una distancia neutral del objeto de estudio para evitar sesgos. Y su metodología en este paradigma es cuantitativo. Utiliza el método hipotético deductivo, el control experimental y el análisis estadístico, por lo cual su objetivo es explicar, predecir y controlar los fenómenos para formular generalizaciones. En cambio, en el caso del paradigma hermenéutico, su ontología explica que la realidad es relativa y se construye a través de la interacción social y el lenguaje, por lo que existe una relación de intersubjetividad entre el investigador y el sujeto. La interacción es fundamental para captar el sentido del relato. La metodología que utiliza este paradigma es la cualitativa e inductiva. Utiliza herramientas como la entrevista en profundidad, grupos focales y el análisis de contenido o del discurso. Y su objetivo principal es comprender e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus actores, buscando la particularidad en lugar de la generalización. Para cada paradigma se ha seleccionado un estudio que refleja su lógica interna y su aplicación metodológica. En el estudio positivista, como referencia, tenemos a la Asociación Chilena de Seguridad y a la Universidad Católica de Chile, que en el año 2024, en conjunto, realizaron un estudio llamado el Termómetro de la Salud Mental en Chile. Este estudio es un ejemplo clásico del positivismo aplicado, utilizando una metodología cuantitativa basada en las encuestas longitudinales con muestras representativas de la población nacional. Su objeto es medir variables específicas como la ansiedad, la depresión, el estrés, para generar datos estadísticos que permiten al Estado chileno diseñar políticas públicas basadas en la evidencia mediables y comparables. En el estudio hermenéutico tenemos como referencia a Gaete Quirós, que en el año 2024 hizo un estudio dirigido al autocuidado de las cuidadoras de un ELIAM en Talca. El trabajo, como se observa en la intervención de Gaete Quirós, el trabajo social se nutre de la hermenéutica para visibilizar realidades que los números no alcanzan a mostrar, a explorar el significado del autocuidado. Se reconoce que la intervención profesional debe ser situada y comprensiva, res- respetando la historia personal de cada cuidador en el contexto local. Para poder identificar el paradigma de un artículo o estudio, es importante observar la coherencia entre su ontología y su método. Existen tres ejes importantes. El primero es el eje de la intencionalidad. En el paradigma positivista,
Se identifican elementos como variables dependientes e independientes y las preguntas suelen ser cerradas. En cambio, en el paradigma hermenéutico no hay variables predeterminadas, sino fenómenos de interés y las preguntas son abiertas. En el eje metodológico existen las evidencias. En el caso del positivismo, instrumentos utilizados, el uso de test. El muestreo es probabilístico, por lo tanto, la selección es al azar para asegurar que la muestra represente a toda la población. Y su enfoque es en la confiabilidad y la objetividad. En cambio, las evidencias hermenéuticas utilizan instrumentos flexibles, entrevistas abiertas, relatos de vida o también diario de campo. El muestreo es intencional. Aquí se eligen personas específicas por su trayectoria de vida y no por el azar. Su enfoque es la credibilidad y la transferibilidad del relato. Y en el tercer punto es el eje del análisis y la narrativa. El artículo positivista habla con números, por lo tanto la conclusión se basa en sí la evidencia estadística, la cual permite aceptar o rechazar una hipótesis. El lenguaje es distante y en tercera persona. En cambio, en el artículo o estudio hermenéutico, este habla a través de las voces. El cuerpo del análisis está lleno de fragmentos de entrevista. El autor no solo describe, sino que además interpreta y uniendo lo que dijo el entrevistado con teorías sociales. El lenguaje es más descriptivo y más cercano. Para darle respuesta a esta pregunta, veremos la importancia del paradigma en el trabajo social. La importancia del paradigma en el trabajo social que radica y funciona como un mapa que guía al profesional no es solo teoría, es lo que determina cómo vas a medir a la persona que tienes al frente. En palabras muy sencillas, cada paradigma presenta una forma de ver el mundo y por lo tanto una forma de ayudar a las personas. La definición como rol en el paradigma que elijas decides quién eres tú en la intervención. Si eres un, si usas el positivismo, eres un experto técnico. Tu trabajo es recolectar datos, ser neutral y aplicar soluciones que ya están probadas científicamente. Si usas las hermenéuticas, eres un compañero, un intérprete. Tu trabajo es escuchar, empatizar y entender que las personas es lo experto en su vida. Determinemos cómo entender el problema. Si usamos el mismo hecho, cambia totalmente según el paradigma. Desde el positivismo, la cesantía es un número o una falta de ingreso. Se soluciona buscando empleo o dando un bono. De la hermenéutica, la cesantía es una pérdida de identidad o de dignidad que soluciona reconstruyendo el sentido de la vida y la autoestima de las personas. Finalmente, la principal reflexión de este análisis es que el positivismo y la hermenéutica no constituyen por los opuestos en competencia, sino son herramientas complementarias. La integración de ambas permite una comprensión holística de la realidad social. Mientras que el positivismo nos entrega el mapa general de la realidad social a través de datos y tendencias estadísticas que son vitales para dimensionar problemas a gran escala, la hermenéutica nos permite habitar ese mapa otorgando profundidad a las vivencias subjetivas de los mismos sujetos. El aporte de positivismo garantiza que la intervención sea profesional y justificable, alejando la acción social de la improvisación o la mera voluntad caritativa. Pero el aporte de la hermenéutica asegura que la intervención no deshumanice al usuario, evitando que su identidad se disuelva en una cifra dentro del sistema. El escenario actual en Chile demanda profesionales con una visión bifocal. Esta capacidad implica una dualidad técnica y sensible.
Tenemos que tener la capacidad analítica para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y datos masivos, pero también la sensibilidad para la intervención directa, donde la interpretación del relato y la escucha activa son el eje central. En conclusión, la convivencia de estos paradigmas responden a un compromiso ético. Siguiendo la línea de autoras como Cecilia Guayo, el tránsito hacia modelos basados en derechos exige reconocer al otro en su complejidad multidimensional. En síntesis, la ciencia nos otorga la fuerza técnica para exigir cambios estructurales, mientras que la interpretación nos brinda la sabiduría necesaria para dichos cambios puedan ser más humanos, pertinentes y respetuosos con la autonomía del sujeto. Bien, eso sería por nuestra parte nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.